Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Gloria al Señor. Amén, hermano. Yo quiero platicar con usted, creo que hubo algo aquí que no hice bien en cuanto a la carátula. Quiero seguir platicando con usted de este tema que hemos estado viendo en algunos días y creo que obviamente no se acaba por una simple y sencilla razón, y es el hecho de que nuestro Dios es espíritu, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tocar una vez más lo espiritual, no en una segunda parte, sino en una tercera, ¿verdad? Y no le cambié el numerito, pero vamos a seguir platicando acerca de lo espiritual. Y usted dirá, ¿y por qué tantas veces hablamos de lo espiritual? Porque Dios es espíritu, así de sencillo. Y nosotros estamos, hermano, camino a lo espiritual. Amén. Cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, cada vez que nosotros nos acercamos, y me gustaba algo que estaba exponiendo José y lo apunté porque creo que es algo importante, y es que cuando usted ve que 6 días se recogía, ¿verdad? El maná, pero el sexto día se recogía una doble porción. Regularmente el maná no se podía guardar de un día para otro porque se echaba a perder, se engusanaba, se podría, ya no se podía comer de un día para otro. Entonces, si usted se da cuenta, y dice la Biblia que el maná era un alimento de ángeles, era un pan de ángeles, ¿se recuerda? Ok, entonces lo que pasaba era que entraba a una esfera diferente, a la esfera terrena. Entonces, cuando lo espiritual llega a la esfera terrena y se maneja a nivel terreno, entonces se echa a perder. ¿Sí me estoy dando a entender con eso? Es decir, hay cosas espirituales y ahorita lo vamos a entender mejor. Dios nos ha dado a nosotros capacidades, dones, ¿verdad? Carismas, energemas, etcétera, espirituales. Todo eso viene de Dios y son espirituales. Pero si usted lo maneja a nivel terreno, es decir, conforme a sus sentires, conforme a su sentimiento y no conforme a la dirección espiritual de Dios, se echa a perder. Entonces se engusana y termina engusanando a la gente también. Y por eso es que usted ve un montón de gente ahorita que no quiere, gracias hermanos, que no quiere nada con el evangelio, porque ahorita yo regresé a mi casa por alguna situación y en la mañana que salimos yo vi que tenían unas pancartas. No le puse mucha atención porque hay una iglesia ahí cerquita de donde nosotros estamos. No le puse mucha atención porque pues ya ve que de repente están anunciando de que lleguen, de que entren, de los días de servicio o que a veces va a haber car wash o cosas así, ¿va? Pero ahorita que regresé, cuando doy la vuelta, porque regularmente en esa iglesia siempre está la policía, llega muchísima gente, ¿va? Tienen creo que 3 servicios de 45 minutos cada uno, y entonces la gente entra, sale, ¿va? Y entonces hay un fluir de tránsito muy fuerte. Y cuando me paro, porque nos habían parado en la fila, veo que los rótulos, y entonces ya le puse atención. Y son unas personas que están manifestando en ese lugar, diciendo que el que está allá adentro es un lobo rapaz, que se está alimentando de las ovejas. Así dice el rótulo, no lo dije yo. Usted puede pasar y ahí está. Si quiere le doy la dirección de la iglesia, ¿verdad? Para que usted vaya. Entonces, dése cuenta cómo es que cuando lo espiritual se maneja a nivel terreno y se quiere seguir día tras día con eso, se echa a perder, se pudre y entonces se empieza a perder la gente. Ya el maná echado a perder ya no se podía comer, si no hacía mal. Ahora, interesantemente, el sexto día se recogía una doble porción porque el séptimo día era un día de reposo.
Entonces no se labraba, no se elaboraba, no se trabajaba. Entonces, ¿sabe qué es lo lindo? Que ese séptimo, el Señor Jesús dijo que Él es el reposo nuestro. Y ese reposo es una dimensión distinta, es decir, el maná se conservaba dentro de su esfera espiritual el séptimo día. Y por eso no se echaba a perder, porque Jesús es el séptimo, Jesús es el número 7, Jesús es la perfección. Entonces el séptimo día se conservaba el maná y por eso ellos podían comer. Dese cuenta que el maná que estaba dentro del arca del pacto se mantenía prácticamente en el tiempo de Dios, porque nunca se echó a perder. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Entonces démonos cuenta que el Señor a nosotros nos ha dado algo espiritual. ¿Cuántos de aquí tienen dones? Todos deberíamos de levantar las manos, porque Dios nos ha dado dones. Lo único es que algunos dones son para administración, otros son para repartir, otros dones también son para dirigir, etcétera, ¿verdad? Aparte los otros dones que usted ya sabe, el de profecía, el de fe, ¿qué más? El de sanidades, etcétera, ¿verdad? Todos los dones que nosotros vemos de parte del Espíritu, aunque obviamente están, ya vimos las diferencias, ¿verdad? Entre las energemas, entre el carisma y entre, no me acuerdo qué otro nombre recibe. Pero unos son del Padre, otros del Hijo, otros del Espíritu Santo. Pero todos son dones espirituales que nos han sido dados. ¿Amén? Entonces, si usted y yo nos ponemos a trabajar el don, como decía la canción, ¿va? A mi manera, entonces usted echa a perder. Ese maná se echa a perder porque lo que se requiere es que esté dentro de una esfera espiritual para poderse dar a conocer. Por eso es de que, digamos, es necesario que usted, si le llegan a tocar a su casa y le dicen, disculpe, don Eleazar, le vengo a dar una palabra de Dios, dígale, aquí no. En mi casa no. Y no porque no hay una esfera espiritual, sino que no es el lugar adecuado para darle una palabra. Solo porque llegué y toqué y le dije que le traigo una palabra, así no funciona. Así no funciona, porque entonces la gente empieza a echar a perder porque va tocando de casa en casa, y entonces como de casa en casa le da, muchas gracias, eso era lo que yo quería. En la primera le atinó, en la segunda ya empezó a ser una situación demoníaca. Y entonces ya empieza la situación de que le doy su ofrenda. Dice, bueno, entonces ofrenda, voy con el hermano que vive junto. También le traigo una palabra. Y le atinó, pero ya no le atinó a la manera espiritual de la luz, sino a la manera espiritual de las tinieblas, porque metió su carne. ¿Sí me doy a entender? Y aunque no me diga que no, así es. Porque la palabra nos lo enseña, no porque yo lo diga. Entonces, la situación es que nosotros tenemos que ver que lo espiritual es importantísimo, manejarlo dentro de las esferas espirituales. ¿Sí me doy a entender? Yo le he dicho esto muchas veces y se lo voy a volver a repetir. Se lo he dicho en las clases que tenemos de la administración profética. Perdón, a veces se me va la onda. Entonces, hermano, en alguna ocasión llegó una persona que lo habían reconocido como profeta y él me dijo, yo no concibo a un profeta que no profetice. Entonces dentro de mí dije, yo no concibo a un profeta que profetice tonterías. Porque no en todos lados a donde uno va debe de profetizar. O usted ve, si no, hermano, perdóneme, la vida de cada uno de los profetas que están ahí hubieran profetizado toda su vida. ¿De qué tamaño sería la Biblia? No se podría contar. Entonces nosotros necesitamos ver cómo funciona esa esfera espiritual dentro de los dones espirituales que nosotros tenemos. Entonces, porque ¿sabe cuál es la situación? Que como se empieza a manejar a nivel terreno, entonces empiezan a haber situaciones fuera de lo normal, de las esferas espirituales de Dios.
Porque lo espiritual, siendo espiritual, se puede oponer a la orden de la luz o a la orden de las tinieblas. Esa es la situación. Entonces, nosotros tenemos que ver que los dones que Dios nos ha dado a nosotros, utilizarlos dentro del séptimo, si pudiéramos llamarle así, es decir, dentro de lo que Cristo es, como Cristo lo hace. El reino de Dios es dinámico. Todos los días, no es cambiante, es dinámico. Entonces, hermano, produce todos los días, produce. El reino de los cielos está produciendo continuamente. Está continuamente, hermano, expandiéndose el reino de los cielos. El Padre sigue haciendo mundos y sigue haciendo mundos, Él se sigue contrayendo y sigue expandiéndose. Porque así es Dios. Es dinámico. Entonces, nosotros nos debemos de ver que lo espiritual también es dinámico. Es decir, cada día nosotros, mientras más nos metemos en las cosas espirituales, mayor va a ser la comprensión de cómo se mueve el ambiente espiritual y obviamente el discernimiento va a ir llegando a nosotros. En parte el discernimiento viene por conocimiento, pero también en parte el discernimiento viene cuando nosotros empezamos a tener contacto con lo espiritual. No sé si me doy a entender con eso. Por ejemplo, la persona que trabaja en el banco, que maneja el efectivo, los ponen a contar cientos de billetes. Entonces, ¿qué pasa? Están en una esfera en la que, por así decirlo, ¿verdad? En una esfera en la que ellos están tocando continuamente los billetes hasta que de repente, ¡pah!, sienten, lo perciben en su mano. Mire cómo se van formando los ambientes. Y se lo puedo comprobar con la palabra porque dice la Biblia de que cuando venían los profetas en un ambiente espiritual, entonces agarró a Saúl. No siendo el profeta, simplemente lo envolvió la esfera espiritual. Aquellos otros que llegaron buscando a Eliseo, ¿se recuerda? También les cayó la esfera espiritual y salieron profetizando. Entonces, nosotros nos damos cuenta, esa persona que está continuamente tocando los billetes, al final toca uno y dice, me parece que la consistencia ya no es la misma. Entonces lo saca. Y lo analizan. Entonces, sí, no es, porque no es el mismo papel, porque no tiene la misma textura. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de un ambiente espiritual, empezamos a darnos cuenta. Aquella persona que de repente en vez de a gritar, uno dice, me hace que no es no es el Espíritu Santo, sino que ya es otra cosa. Porque uno empieza a discernir dentro del ambiente espiritual que está pasando, mientras más se mete a lo espiritual. Pero nosotros cometemos equivocaciones porque como no nos metemos al ambiente espiritual de continuo, entonces oímos a alguien que está zozoyando, ¿verdad? Como Ana, ¿se recuerda? Como ya Elí estaba fuera del ambiente espiritual. Entonces dijo, mujer, estás borracha, digiere tu vino y vete. Y ella le dijo, yo no estoy borracha, le dijo. Yo lo que vine fue a sacar vine delante del Señor a sacar toda mi amargura porque yo lo que deseo es un hijo. Entonces, como no tenía ya Elí un contacto con el ambiente espiritual, dice que, mire, Elí, dice la Biblia, que se sentaba a una silla en la parte de afuera del templo, porque estaba gordo. Y uno dirá, pero ¿por qué describe la Biblia que estaba gordo? Lo que pasa es que él, hermano, se hizo carnal. Y ahorita lo vamos a ver. No he empezado, pero... o más bien ya empecé. Él se hizo carnal. Él se hizo gordo. ¿Cómo se dice? Se acomodó. Se acomodó porque como él era sacerdote, dijo, bueno, pues soy sacerdote y voy a ministrar, y se acabó. Y Dios en su gran misericordia hablaba, pero la Biblia dice que la lámpara se empezó a apagar.
Porque como había menos y menos contacto con lo espiritual, entonces ya no discernía. Ya no miraba qué era lo que había ahí. Por eso la vio como una borracha y no lo estaba. Entonces usted y yo, mientras más contacto tenemos con lo espiritual, dicho sea de paso, la mesa es de lo más extraordinario dentro del ambiente espiritual que existe. Entonces, nosotros vemos que el discernimiento empieza a venir. Usted y yo empezamos a tener el contacto espiritual y empezamos a tener discernimiento. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Pero mire, hay gente que viene y cree que con su don, porque como los dones funcionan dentro y fuera de la luz, así de fácil. Si no, hermano, porque la Biblia dice que los dones y los llamados, ¿cómo son? Irrevocables. Entonces quiere decir que usted lo puede poner al servicio de las tinieblas. Si usted gusta. Yo espero que usted no guste de eso, ¿va? Pero cualquiera puede poner sus dones al servicio de las tinieblas si lo usa basado en sus sentimientos. Si lo usa fuera de la esfera espiritual de Cristo Jesús. Si lo usa fuera de la esfera del Espíritu Santo, que es el mismo que trabaja para todos los dones. Ahorita, no sé si me estoy dando a entender, pero ahorita me lo va a entender mejor. Entonces, vaya conmigo, por favor, una vez más, Efesios 1:3, y se lo voy a poner en las diferentes versiones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La Castilian dice, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en el cielo en Cristo. Y la Biblia del lenguaje sencillo dice, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Ok, ya ahí vamos entendiendo un poquito mejor el porqué de la necesidad de estar en continuo contacto nosotros o dentro de la presencia del Señor para poder ir captando lo espiritual. Amén. Cuando Elías, y creo que también Eliseo, pero Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia yo estoy de continuo. Hay una versión que dice, vive Jehová en cuya presencia yo vivo, yo habito. Entonces era por eso, hermano, que Elías tenía tal relación dentro de lo espiritual, que por ejemplo lo mandaban a buscar y entonces decía, pero mira, no te vayas a ir de aquí, Elías, porque si no nos van a cortar a nosotros la cabeza. Y entonces ya cuando aquellos se iban a decirle al rey que lo andaba buscando para matarlo, ya lo encontramos, ¿dónde está? En tal lugar. Llegaban y ya no estaba. Aparecía en otro lugar. Y pareciera como una ciencia ficción para el que no ha buscado lo espiritual. Porque el que no busca lo espiritual, hermano, todo lo ve así como una fantasía. Porque para él lo único que existe es lo terreno. Y si solo eso existe, entonces se va volviendo animal. Es decir, solo su ánima lo conduce. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, nosotros nos damos cuenta, más espiritualidad, más nos metemos a lo espiritual, más va siendo nuestra transformación, nuestro conocimiento, nuestro discernimiento y todo en la esfera espiritual. Y entonces es cuando nosotros nos podemos incluso empezar a trasladar de un lugar a otro, a través de lo espiritual. Por eso es que, digamos, lo opuesto a eso en el lado de las tinieblas, solo para que se dé cuenta, es aquello que le llaman los viajes astrales. Del lado de las tinieblas eso es. Porque se han metido a las cosas espirituales, pero del lado de las tinieblas. Entonces, mire todo lo que existe dentro de lo espiritual, hermano. Nosotros no, mire, si usted cree, bueno, usted no, pues si alguien cree
que solo por profetizar, y por favor, no me malinterprete con lo que le estoy diciendo, óigame con oídos circuncidados, por favor. Bueno, el don que usted que esa persona tenga, si cree que solo por darlo a conocer, ya con eso merece como le dijera, como que se quitaran el sombrero delante de esa persona y rendirle pleitesía por eso que tiene, perdóneme, pero no es así. No es así, porque si no tiene un contacto con lo espiritual, al final va a ir a chanflear. Se lo digo porque así empezó Balaam. Pero al final, ¿cómo terminó? Terminó de agorero, terminó de adivino. Entonces usted y yo debemos de cuidar celosamente, porque mire, si la Biblia dice que los dones espirituales se deben de anhelar ardientemente, es porque tienen un valor extraordinario. Digamos, ¿cuántos de aquí les costó tener hijos en su matrimonio? ¿A cuántos de aquí les costó tener hijos en su matrimonio? Hermano, pero usted laboraba ardientemente para que llegara el niño o la niña. ¿Usted cree que los jóvenes, ay Dios hermanos, aquí les hablan unas tonteras terribles fuera de la palabra como tal cual debe de ser, hombre? Entonces, la situación es que ahora que lo tiene, ¿qué valor tiene su hijo? Patojo feo ¿Así lo trata usted? Papá, mira, hay mucho frío y yo me quiero ir a la escuela. Salite caminando, andate como sea. ¿Así lo trata usted? No, hermano, si usted, ¿dónde te pongo que el sol no te dé? ¿Sabe por qué? Porque tiene un valor extraordinario para usted. Entonces los dones, cuando hablamos de los dones, a veces lo hablamos como muy superficialmente. Tenemos dones, sí, pero ¿qué valor tienen los dones para nosotros? Por eso dice la Biblia, anhelad los mejores dones. Y todavía así significa que hay unos que tienen una relevancia mayor que otros. Pero, óigame bien, eso no significa, si tiene una mayor relevancia unos que otros, significa que tienen una mayor demanda esos que los otros. Así que si usted los desea, dice la Biblia, que por sobre todo que profeticéis. ¿Usted desea profetizar? No, mejor la pregunta es, ¿cuántos profetizan? Levántame su mano, hombre, y ahora es así como que, ¿verdad? Ya solo el meñique levantó. No, levánteme su mano, porque le quiero decir algo. Ok, si usted profetiza, le voy a decir algo. Dios nos dio algo que tiene un valor extraordinario, como don, extraordinario. Pero eso sí, póngale el cuidado extraordinario también de cómo lo está utilizando y bajo qué esfera espiritual lo está utilizando. Porque si usted y yo empezamos a utilizarlo de una manera carnal, es decir, ya no tenemos contacto con lo espiritual, porque lo espiritual no solo son los dones, lo espiritual ya hemos estado viendo que es una serie de cosas extraordinarias dentro de la búsqueda de Dios y de su palabra. Entonces, de ello nos van a demandar. Yo no entendía, sinceramente, en un momento determinado le dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tú llegaste de nuevo dentro de la parábola a pedir cuentas? Y le tuvieron que rendir cuentas al Señor. ¿Te recuerda? Que Él llegó con los que le había dado talentos. Y les dijo, bueno, vamos a ver, quiero cuentas de esto. ¿Sabe qué? Porque lo que nos han dado es, si es espiritual es porque al espíritu le pertenecen. Mire, cuando el Señor le pide a Abraham, le dice, dame a tu hijo, al único, al que amas. Pero, ¿sabe una cosa? Él no le dio a Ismael, porque Ismael era engendrado de la carne. Dios no se lo dio. Dios no se lo dio. Como promesa, no se lo dio. ¿Sí me doy a entender?
Entonces, por eso, cuando yo imagino, ¿verdad?, que tal vez Abraham le dijo, sí, con mucho gusto te doy a Ismael. No. Al que yo te di. Entonces, ¿de dónde venía Isaac? De una promesa de espiritual. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que tenía un valor extraordinario para él. Claro, Dios bendijo a Ismael, le dijo, no te preocupes, yo también me voy a ocupar de él. Porque si nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se ocupa de las nuestras. Aunque sea que nosotros hayamos hecho no muy bien las cosas. Amén. Claro, va a tener sus consecuencias, eso téngalo por seguro. Hasta la fecha lo siguen teniendo. Una pugna y una pelea y una cosa terrible, ¿va? Ok, pero entonces, si usted y yo no le damos el valor necesario a ese don espiritual que Dios nos ha dado, el Señor nos va a venir a pedir cuentas. Y nos va a decir, ¿qué hiciste con ese don espiritual? Por eso, hermano amado, si usted y yo profetizamos, yo le ruego con todo mi corazón, estemos cada día buscando lo espiritual de Dios. Estemos cada día buscando lo espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque cuando en el momento en el que usted dice, hijo mío, dice el Señor, o hija mía, dice el Señor, ahí hay que temblar. Ahí hay que temblar. Porque es usted y soy yo el que estamos diciendo por la boca de Dios que es Dios el que está hablando a través de ese don espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado. Si usted y yo no estamos teniendo contacto continuamente, es decir, metiéndonos en las cosas espirituales, buscando las cosas espirituales, entonces tengamos cuidado de decir, dice el Señor, o así dice el Señor. Es preferible que usted diga, hijos míos, como aquella mujer, ¿verdad? Hijos míos, feliz Navidad y próspero año nuevo, son los deseos de Chonita. Fue más sincera. Porque eran sus deseos. No dijo, dice el Señor. ¿Sí me doy a entender? Entonces, usted y yo cuando vayamos a hablar de parte de Dios, asegurémonos que estamos teniendo un contacto espiritual continuo con el Señor. Mire, cuando nosotros nos metemos, por eso es que tener Santa Cena ahora más seguido, es lindo, es precioso, es como dijera aquel cuate, formidable, ¿verdad? Es algo extraordinario para nuestras vidas, pero tiene una demanda también terrible para nuestras vidas. Pero al mismo tiempo nosotros, hermano, no es una, y por eso es que el Señor nos habla de que debemos de temer al Señor, porque todo lo espiritual es mayor que lo terreno. Y por eso es que lo puede demandar. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero mire, entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Si usted tiene otros dones, de igual manera, no vaya a creer que los que profetizan a eso si se los llevó la trampa. No. Usted también, que Dios le ha dado otros dones. Y es más, deberíamos de desear todos los dones. Porque, por ejemplo, le voy a decir, don de fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿dónde están? Nosotros debemos de anhelarlos ardientemente, dice la palabra. Y eso casi no se mueve dentro de nosotros. Dentro de no solo nosotros pues como iglesia, sino que en todas las iglesias muy pocos buscan aquello. Pero nosotros deberíamos de buscarlo. Siempre teniendo el cuidado de estar en contacto con lo espiritual. Sigamos aquí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, 1 Corintios 14:12, procurad abundar en ellos. Miren la recomendación del apóstol Pablo. Procuren abundar en ellos. ¿Usted quiere abundar en los dones espirituales? Porque lo que le estoy poniendo nada más, hermano, es, como dicen por ahí, las cartas sobre la mesa. De cómo se trabaja en esto. De cómo Dios quiere. ¿Sabe por qué lo estoy haciendo?
Porque yo lo que no quiero es que cuando usted, hermano, y yo nos presentemos delante del Señor, el Señor nos vaya así como las respuestas aquellas, ¿verdad? Las buenas, las malas, ¿verdad? Entonces yo no quiero que nos presentemos como obreros que sí tienen algo de qué avergonzarse, sino al contrario, como la recomendación del apóstol Pablo. Procuren presentarse como obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. Amén. Entonces, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué cosa? Bueno. Entonces, esto tiene una implicación muy fuerte. Muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque entonces quiere decir que lo que a nosotros nos dieron, los dones espirituales que Dios nos dio a cada uno de nosotros, sirven única y exclusivamente para la edificación de la iglesia. Cuando digo única y exclusivamente me refiero a que es uno de los parámetros de los que no tenemos que salirnos en cuanto al edificar. Porque mucha gente cuando tiene un don lo que quiere es darse a conocer. Y ya ahí está fuera totalmente de lo que Dios quiere que se haga dentro de la iglesia. Porque la pregunta es, ¿qué se admira más, la casa o el que la hizo? La casa. La casa es la que se admira más. Usted no llega preguntando en una casa, ¿y quién la hizo? No, usted dice, a la que bonita se ve la casa. Aunque tiene un mérito extraordinario el que la hizo. Pero la casa es preciosa. Entonces, el que nosotros tengamos un don espiritual para edificar, implica que es para eso. Para edificar. ¿A quién? A la iglesia. No para edificarnos a nosotros. Recuérdese que por ejemplo, algunos edificadores, Nimrod, por ejemplo, fue un edificador de ciudades, pero las edificaba para su propia gloria. Entonces, hermano, y dice la Biblia que Nimrod era, algunos dicen un cazador para Dios, dicen algunas versiones, pero no es así la traducción. La traducción es uno que se opone a Dios. Entonces, el que se opone a Dios lo que quiere es que lo idolatren. Porque el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando en la última de las tentaciones al Señor Jesús le dijo, todos estos reinos son míos, me los han dado. Yo los edifiqué, eso era lo que estaba diciendo. Te los puedo dar si postrado me adoras. Y dijo el Señor, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, cuando una persona no está edificando con los dones que tiene a la iglesia, se está idolatrando. Y esa gloria, esa no la comparte el Señor con nadie. La adoración a Él, esa no la comparte con nadie. Otras glorias sí nos da el Señor a nosotros, pero la adoración, eso no la comparte. ¿Sabe por qué? Porque Él es el hacedor de todas las cosas que existen. Él es increado, nosotros somos creados. El hecho de que nos den participación a nosotros, y por favor, entiéndame, no estoy bravo con usted, solo le estoy dando indicaciones, ¿va? Hermano, el hecho de que Dios nos dé participación a nosotros del espíritu que Él es, con las cosas espirituales que recibimos, nosotros deberíamos de sentirnos honrados con lo que el Señor nos da. Mientras más dones usted y yo tengamos, más humillados deberíamos de estar delante del Señor y agradecidos con Él. Y no tratando de exhibir lo que Dios nos dio, porque es de Él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar la edificación de los demás. Amén. Pero tampoco cometamos el error nosotros, por favor, hermano. Y esto tal vez no le va a gustar. Pero la verdad es de que a mí no me mandaron para gustarle a nadie, por eso me mandaron así feo. Entonces, hermano, cuando alguien le dé por medio de los dones espirituales, algo de parte de Dios, usted diga, amén.
yo lo recibo en el nombre de Jesús. Pero no cometamos el error de decirle, hermano santo, gloria a Dios, qué lindo como Dios te usa, qué barbaridad. ¿Sabe por qué? Porque le hacemos un daño. Pensamos, entonces, ¿sabe por qué? Porque somos débiles, hermano. Tenemos una carne muy voluble. Muy fácil cambiamos nosotros, somos influenciados, hombre. Una palabra que nos digan y ya, como dice el apóstol Germán, ya les salen resortes a los zapatos, hombre. Llegó así todo tranquilo y sale así, ¿verdad? Sí, perdone, pero nosotros tenemos que entender que lo espiritual es para la edificación de la iglesia. De la iglesia. Porque el que merece toda la gloria y toda la honra, el que hizo el sacrificio fue uno y se llama Jesucristo. Y a través de Él fue que nosotros recibimos los dones. Nosotros no hicimos nada, no pagamos nada por los dones. Y aunque lo hubiéramos hecho, no hubiéramos podido pagar el precio. Así de fácil. Entonces, usted y yo que tenemos dones espirituales, cuidémoslos. Seamos responsables con los dones espirituales que Dios nos dio. Y edifiquemos la iglesia. Mire esto. Primera de Pedro 2:5. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Léalo pues. Va. Entonces, mire, ahí dice, para un sacerdocio santo. Que no los sacerdotes, el sacerdote ¿a quién se debía? A sí mismo. Lo que utilizaba, el traje y todo lo que él utilizaba, lo utilizaba para que lo admiraran. No, ¿para qué lo usaba? ¿Recuerda? ¿Para qué lo usaba? ¿Para qué había sacerdote? ¿Cuál era la función principal del sacerdote? La mediación entre Dios y el pueblo y los hombres. Por eso es que Jesucristo es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Porque Él lo que hace es que intercede todo el tiempo por nosotros. Esa es su función más preciosa, hermano, y más preciada para nosotros. Porque si fuera por nuestra vida misma, todos estuviéramos muertos. Porque no hay justificación alguna delante del Señor. Nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, hermano amado, usted y yo estamos siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces, los dones espirituales sirven en nuestra vida para que nosotros podamos llegar a ejercitarnos como sacerdotes. No para ser admirados. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo decía que todo el tiempo, y tal vez si me lo pueden buscar, dice, nosotros estamos o somos expuestos a muerte por causa de vosotros. ¿Sabe por qué? Porque el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios y ¿a qué iba expuesto? A que el Señor le diera cuello. Si no llegaba santificado, lo sacaban, hermano. Cuando se acababan las campanitas, es porque se acabó. Entonces, ¿qué pasaba? También el pueblo quedaba como desprotegido porque ya no había suficiente cosecha, ya no había paz en medio de ellos y empezaban las guerras y bueno, un montón de cosas que sucedían. Entonces, hermano, nosotros debemos de llegar a ser parte de ese real sacerdocio o ese sacerdocio santo que Dios quiere para interceder por el pueblo. Entonces quiere decir que los dones espirituales a nosotros lo que nos debe causar es llevarnos a la responsabilidad sacerdotal. Si no como el sumo sacerdote, por lo menos como los sacerdotes, porque el sacerdote se encargaba de continuamente cambiar los panes, ¿verdad? Que eran 6 y 6 de cada lado, eran 12 panes. La gobernabilidad de la Biblia sobre nosotros, 66 libros en la mesa de los panes de la proposición.
se encargaba de encender, de que nunca se apagara la llama que estaba en el candelero, porque eso lo que significa es la llama que nosotros debemos de procurar que el Espíritu Santo no se contriste dentro de nosotros, sino que esté encendido. Pero eso es una responsabilidad de nosotros. El Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, dice la Biblia. Entonces, también se encargaba de las oraciones, porque en el incensario lo tenían que pasar ahí, encender el lugar del incensario. Entonces nosotros necesitamos continuamente estar orando. Y todo eso es parte de lo espiritual. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, ¿alguien lo encontró el pasaje? Leamos los dos, no hay problema. Y tal vez si alguien me puede buscar Romanos 12, 1 y 2 también, por favor, para que veamos esta parte. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Leámoslo, por favor. Es Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ok, ¿y el otro? Segunda de Corintios 4:11 dice, la Biblia de las Américas dice, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Amén. Va. Entonces se da cuenta, nosotros estamos siendo expuestos a la muerte continuamente por ese sacerdocio que nosotros estamos teniendo. A la muerte, obviamente, pues a la muerte delante del Señor si no lo hacemos bien. Pero a la muerte continua de nosotros porque nos vamos cada día dejando las cosas carnales y haciéndonos más espirituales. Amén. ¿Sí me doy a entender con eso? Ok. Entonces, y lo otro, por favor, Romanos 12, 1 y 2, si fuera tan amable. Amén. Ahí está el micrófono. Pásaselo, Amén. por favor. Ya lo tengo aquí. Oh, que lo tenga. Yo no sé Amén. quién lo tiene. Sí, hermano. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Ok, hasta ahí. Leámoslo en una versión 60 o en la Biblia de las Américas para más o menos contextualizar lo que esto nos está diciendo. Amén. Sí. ¿Los dos versículos? Sí, por favor, 1 y 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Uh-huh. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, entonces, mire lo que está haciendo, no sé qué pasó aquí. Vamos a ver. Déjeme salir, algo pasó. A ver si aparece. Me está pidiendo. Bueno, no sé qué pasó, pero no se preocupe. A ver si me pueden ayudar aquí. 3763. Solo apunten ese número, por favor. Ok, bueno, sigamos aquí en lo que los hermanos me ayudan. Yo lo que quiero, lo quiero llevar es a esto, al hecho de que nosotros, para poder edificarnos como esa casa espiritual, como un sacerdocio santo, pero que al mismo tiempo va a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, tiene que tener necesariamente una transformación. Bueno, lo primero es presentarnos.
Y segundo, lo que tenemos que hacer, ahí está ya. ¿Sabe qué le pasó? ¿Alguien? Bueno. Ok, alguien le dio amén. No lo haga, por favor, hermano. Trató de piratearme las cosas. No se preocupe, yo se las doy. Con mucho gusto. Amén. Me lo pido y se lo doy. También vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a presentar sacrificios espirituales aceptables al Señor? Primero presentándonos. No significa llegar a un lugar, significa presentarse. Porque usted puede llegar a un lugar y no presentarse. Usted puede ser parte de un lugar y no decir aquí estoy, que es muy diferente. Entonces, cuando nosotros llegamos delante del Señor, lo que tenemos que hacer es llegar y presentarnos y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo deseas que yo lo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí el día de hoy? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Amén. No es una cuestión de venir, y no solo estoy hablando del hecho de llegar a la iglesia, eso es una de las tantas cosas que nosotros tenemos que hacer, pero usted se puede presentar ahí en su casa, en su cuarto, en alguna parte, tal vez está usted en su trabajo y de repente tiene un tiempo libre, o en su escuela y usted tiene un tiempo libre y va y busca al Señor y le dice, Señor, aquí estoy, me estoy presentando delante de ti. Entonces nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Es decir, es la presentación nuestra con el entendimiento de que Dios está presente. Segundo, con una mente que está siendo transformada por medio de la palabra, del conocimiento de la palabra que nos lleva al entendimiento de la misma, y ese entendimiento rinde fruto. Si no hay entendimiento de las cosas, no hay fruto. Si no hay entendimiento de las cosas, no hay fruto. Entonces usted y yo debemos de asegurarnos, hermano, que cuando leemos la palabra y cuando es expuesta la palabra para nosotros, salgamos entendiendo. Y por eso es que usted a cada rato me ve. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Si no, empiezo otra vez desde que oramos. Pero lo que anhela mi corazón es que usted entienda. ¿Por qué? Porque eso va a rendir fruto. Si no, de aquí va a salir, qué culto, qué tremendo, qué palabra, y qué dijo. Porque si alguien sale así, pero explíqueme qué fue lo que dijo. No sé, pero qué culto. No hubo entendimiento. Quedó sin fruto. Entonces de nada sirve. Preferible que nosotros hablemos, decía el apóstol Pablo, preferible hablar 2, 3 palabras en el idioma para que me entiendan y no un montón de lenguas que nadie entendió. Ok, entonces, sigamos aquí. No sé cuánto tiempo tengo, ni cuánto me falta, y la verdad es que todavía no me pongan nada porque las gordas no están. Ok. Las gorditas, pues no las gordas. Lo espiritual es aquello que edifica y es evidenciado en aquellos que edifican la iglesia con lo espiritual que poseen. Entonces podemos darnos cuenta que pocos espirituales son aquellos que piensan que son aquellos que piensan que sus dones son para su engrandecimiento, para vivir de ellos como una usura o un negocio. La gente que piensa entendamos algo, por supuesto, si la Biblia dice que quien no cuidando el rebaño también bebe de la leche del rebaño. Pero eso si Dios lo llamó, si Dios lo puso, si Dios lo instaló, y sin el abuso. Y sin pretender que uno aquí es el que truena los dedos. A ver, hermano, vaya a hacer tal cosa. Usted, vaya a hacer tal otra. No, señora, así no. El apóstol Pablo decía, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis. Os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Y él dice, habiendo tenido la autoridad que Dios me dio para ejercerla sobre vosotros,
pero siempre edificando. Entonces no es una cuestión de que yo venga a decirle, a darle órdenes a diestra y a siniestra y que me limpie el zapato, ¿verdad?, de la unción santa para patearlo bien. Porque eso no es. Esos no son espirituales. Usted, porque nunca pateaba a nadie, ni lo haré. Así, en ese aspecto, no lo haré. Y si alguien me oye y me lo refuta, adelante. Aquí está la palabra para que discutamos. Porque a nadie nos llamó el Señor, a ninguno de nosotros nos llamó el Señor para enseñorearnos de lo que Él pagó por precio de sangre. A ninguno. La edificación espiritual nos lleva a conocer el sacerdocio santo, es decir, el ejercicio del mismo, de tal manera que nos enseña a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, porque será conforme a lo que enseñó su Hijo Jesucristo. Amén. Ok, sigamos. Semejante es al hombre que al edificar una casa, y aquí quiero enseñarle estas partes, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Eso es extraordinario, ahorita le voy a decir por qué. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ok, entonces mire, la palabra cavar significa ahondar, significa hurgar. Hurgar significa remover algo con las manos dentro de un hoyo. Es decir, usted viene y se empieza usted siente que tiene aquí algo ahí y empieza, aquí tengo un granito. Y usted se empieza a rascar y hasta que se lo arranca. Y se da cuenta que de abajo hay sangre. Eso es hurgar, porque lo estuvo, va de hurgar. Va de darle hasta que al fin se lo quitó, pero se dio cuenta que debajo de eso había sangre, había algo más. Entonces, cuando dice la Biblia que cavó hondo, significa, perdone, esto de cavar, ahondar o hurgar, da la idea de inquietar algún recuerdo o pensamiento o una idea. Eso es lo que significa. Entonces yo apunté, esto es la búsqueda de la epignosis. ¿Sí sabe qué es epignosis? ¿No? Ok. La palabra epi significa más allá. La palabra gnosis lo que significa es conocimiento. Entonces cuando decimos que es epignosis o ¿qué le dije? La búsqueda de la epignosis es la búsqueda de lo que va más del conocimiento que nosotros tenemos, porque nosotros conceptualizamos a Dios muchas veces de una manera y Él es mucho más de aquello que nosotros logramos captar. ¿Sí me doy a entender? ¿De veras me doy a entender? ¿Hay alguien que no haya entendido lo que dije? Como para explicárselo. ¿Sí me entendió? Ok, entonces, ¿no lo entendió? ¿No? ¿Sí? Bueno. Entonces, si cavó, dice que es la búsqueda de la epignosis, es decir, del pensamiento del Señor, el cual hemos tocado, entre comillas, es decir, como descubierto, y lo vamos profundizando hasta encontrar que es mayor que el nuestro y lo sustituimos por el nuestro. ¿Sí me doy a entender con eso? ¿De veras me doy a entender, hermano? Es que lo veo así muy, o de plano ya está usted concentrado en el olor, ¿verdad? De las gordas. El asunto es que cuando usted y yo vamos a la Escritura y de repente viene algo a su corazón y usted dice, esto que el Señor habló a mi corazón, yo siento que tiene algo para mí.
pienso que tiene algo para mí, usted le da vueltas y en su mente está el pensamiento de Dios y el pensamiento de Dios. Por ejemplo, alguien que le toque ministrar la Santa Cena dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo primero que voy a hacer es leer sobre la Santa Cena. Lee lo de la Santa Cena y de repente, ¡pum!, como que hurgó, como que cavó, como que metió el dedo, y entonces, aquí hay algo, aquí hay una joya, aquí hay una perla, algo tiene que haber ahí. Entonces empieza, Señor, yo quiero ir más allá, por favor, la epignosis, y entonces empieza a buscar una Biblia de las que tiene referencias, ¿verdad?, a diferentes versículos, y entonces empieza a buscarlo, y a buscarlo, porque su pensamiento es muy pequeño como para entenderlo, y de repente, ¡pau!, se nos alumbra el foco. Y nosotros decimos, esto es. Y cuando lo tenemos, eso se llama rema. Cuando lo tenemos, entonces nosotros podemos decir que por la edificación o para edificar una casa, lo que se necesita entonces es escudriñar, excavar hondo. Excavar hondo. Y lo otro, porque ahí dice cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Pero hay una versión que no dice cavó y ahondó. No lo estaba leyendo bien. Cavó y ahondó. Entonces no es lo mismo cavar que ahondar. Aunque cavar significa ahondar también, o hacerlo profundo. Pero la palabra ahondar significa profundizar algo que es hondo, pero esto fue lo que me llamó la atención. Muy de mañana. Eso significa la palabra ahondar, muy de mañana. Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto es oración, que es la parte o una de las partes fundamentales del cristiano. Entonces usted y yo, ¿qué necesitamos para edificar? Oración. Voy a ir rapidito porque ya se me está durmiendo. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nosotros debemos de basarnos en la palabra que está escrita, porque es la palabra profética más segura y es el fundamento de los apóstoles y de los profetas que el Señor permitió que nosotros tuviésemos a mano. Amén. Vayamos así, solo ya casi leyendo. Miremos esto, 1 Corintios 4:26 en la Biblia Kadosh. ¿Cuál es nuestra conclusión, hermanos? Cuando sea que se reúnan, que todos estén listos. Que todos estén listos, mire. Con un canto de alabanza, es decir, un salmo, o una enseñanza, todos esos son dones, o una revelación, o listo para usar su don de lenguas, o dar una interpretación, pero que todo sea para la edificación. Entonces, el que trae una revelación, el que trae un canto, el que trae una enseñanza, el que trae, ¿qué más? Un don de Dios para utilizarlo, todo debe de ser para la edificación. Amén. Ok. Miremos esto, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, la ley es espiritual y es la que nos hace ser espirituales. Así que nosotros tenemos que investigar la ley, buscar la ley de Dios, pues. Por supuesto, bajo la lupa del Espíritu, bajo la manera en que Cristo nos lo dio a conocer a nosotros, porque los fariseos y los escribas no lo podían entender, porque ellos lo miraban a nivel terreno, no a nivel espiritual. Pero a nosotros ya nos bendijeron con esas bendiciones espirituales desde el cielo. Amén. Ok, entonces los parámetros, preceptos, mandamientos, ordenanzas, etcétera, esa es la ley. Contenidos en la palabra, de esto podemos ver que el resultado de la obediencia y la búsqueda de la misma nos llevará a la madurez. Efesios 4:11, donde dice que nosotros seremos llevados a la estatura de un varón perfecto, a través de la edificación que dan los 5 ministerios. Es necesario que hayan 5 ministerios sobre nuestras vidas. Definitivamente es necesario, para conocer la ley en lo espiritual. Amén. 1 Corintios 3:1, así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, es necesario que nosotros, hermano, pasemos de ser niños espirituales a que pasemos a ser maduros.
maduros. Y eso solo se logra a través de la administración quíntuple en nuestra vida. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. A través de que nosotros vayamos a la búsqueda de la palabra y dejemos que el Espíritu nos esté enseñando, revelando y dando a conocer todas las cosas que Él quiere. Amén. Y entonces llegaremos a la madurez. Y con esto creo que voy a ir concluyendo. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, ese mejor lo dejo para la enseñanza del próximo domingo, porque es que lo que pasa es de que hay muchas cosas que tengo que hablar de ello. Así que sobre eso primero Dios vamos a estar hablando. Primera de Corintios 14:1, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Esto fue lo que le estaba hablando hace un momento. Si es ardientemente es porque tienen un valor extraordinario. Si usted ya lo alcanzó, dele el valor que ello tiene. No lo descuidemos, pero tampoco lo vendamos a ninguno. Amén. Este es otro tema. Y ya solo quiero concluir con esto, que se lo he dado las 3 veces, pero se lo voy a dejar. Los pensamientos y las palabras son las que gobiernan el mundo espiritual. Por eso es que lo espiritual se da en el momento en el que es cambiado el pensamiento y las palabras que decimos. A lo profético, a la relación con el reino de los cielos, a lo epi, era lo que le estaba diciendo, en nuestras vidas, a fructificar por medio del entendimiento de la palabra, a lo que impartimos, es decir, dar de lo que se tiene, a las ofrendas, a los diezmos, a la fe que tenemos y vivimos, y todo lo demás que aparece en las Escrituras. Así que le ruego, por favor, se ponga de pie, vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que Él nos ayude, que Él nos lleve, hermano, al entendimiento de las cosas espirituales y al deseo de las cosas espirituales. Así que le ruego, por favor, que cierre sus ojos solamente un minuto. Lo único que quiero hacer es orar y pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo venga el sello sobre nosotros para entender estas cosas espirituales. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que lo que hoy, Señor, tú nos has trasladado a través de tu palabra pueda sellarse en nuestros corazones, Señor, de tal manera que lo entendamos. Señor, si no hubo todo el entendimiento en este momento, pero que conforme nosotros vayamos, Señor, en los días subsiguientes, viendo nuestras notas, teniendo, Señor, el recuerdo del pensar del Espíritu en nuestras vidas, entonces se nos vaya haciendo mayor y mayor la revelación de lo que tú tienes para nosotros y el entendimiento para nuestras vidas, Señor, porque nuestro anhelo es pasar, Señor, de lo terreno a lo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego con todo mi corazón que tu pueblo cada día, Señor, pueda entrar más y más a lo espiritual. Y cada día podamos, Señor, en el sacerdocio que tú nos has otorgado en tu misericordia, poder entrar y ahora hasta el lugar santísimo, por cuanto el velo, Señor, fue rasgado y hay cómo llegar hasta el lugar donde tu presencia misma está, a fin de entender y de vivir cada día la vida de Cristo. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo con paz, bendice a tu pueblo, Señor, con revelación, bendice a tu pueblo con entendimiento de este conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús, dales bendición, abundancia, Señor, en el nombre